Bueno, Héctor, estamos haciendo un poco de tiempo frente a la Aljafería de Zaragoza porque hemos llegado un pelín pronto, no abren hasta las 4:30, son las 4, bueno, ahora ya son las 4:25 por ahí, pero hemos llegado a las 4:05, 4:10. Y ya empieza a haber una cola considerable. Nos da igual, nosotros vamos a estar aquí a la sombra, fresquitos, muy tranquilos, muy cómodos, y vamos a esperar a que atiendan a toda esta gente y después pues haremos nosotros, así en plan aristocrático, ¿no? ¿Qué tal, amigos? Pedazo de ciudad la que hoy visitamos. 600 y muchos mil habitantes los que aquí moran. La quinta ciudad más poblada de España. Ya asoma al fondo el fantástico perfil de su famosísima Basílica del Pilar, a orillas del Ebro. Otro de esos ríos grandiosos con los que contamos. Esta es la muy noble, muy leal, muy heroica, muy benéfica, siempre heroica e inmortal Zaragoza. Casi nada. Títulos todos ellos ganados por su denuedo en la lucha contra los de Napoleón. Desde entonces los franceses solo asoman por aquí para hacer turismo. Alabados sean los maños. En cuanto a este nombre tan seductor, sabido es que procede del que los romanos le dieron a la ciudad que fundaron en este mismo solar, César Augusta, o Caesar Augusta, por si hay algún purista entre nuestro público. La fundación romana tuvo lugar en el año 14 a.C., por parte del tal Augusto, el primero de los emperadores de Roma. Pero ya antes hubo gentes iberas asentadas aquí, los sedetanos, hacia el siglo III a.C. Dicho asentamiento se llamaba Salduye. Pues bien, sobre esta se estableció la colonia romana de Caesar Augusta. Tras el gran periodo de dominación romana, el siguiente tramo histórico más largo e importante fue el protagonizado por las gentes del Islam. Tanto en la época del califato omeya de Córdoba como tras su desintegración en las conocidas taifas, Zaragoza ocupó un papel importante, muy importante. Fue esta ciudad, en aquellos tiempos, la capital de una de las taifas más potentes, y se hizo célebre sobre todo el reinado de Al-Muqtadir en el siglo XI, que fue el responsable, por cierto, de la construcción del fantástico palacio de la Aljafería, que después veremos. Volverá más tarde a manos cristianas, en tiempos de Alfonso I el Batallador, que conquista Zaragoza en 1118, convirtiéndola después en capital del Reino de Aragón. Ahora bien, es en la Edad Contemporánea cuando la historia de la ciudad se escribe con letras doradas. La resistencia heroica de los zaragozanos en el sitio al que los franceses sometieron a la ciudad en la Guerra de Independencia se ha hecho mítica. Hubo en realidad dos asedios. El primero entre junio y agosto de 1808. El segundo entre diciembre de 1808 y enero de 1809. Los franceses seguramente no se esperaban tan feroz resistencia. Por desgracia, la cosa acabó mal, como ya sabemos. La ciudad, diezmada por la guerra y el tifus que se extendió en ella, tuvo que capitular el 21 de febrero de 1809. Recuerdos de todo ese pasado esplendor son el teatro romano, las murallas, el monumento a los sitios, pero también las calles Don Jaime I y la calle Mayor y Espoz y Mina, que pasan más o menos por ser el Cardus y el Decumanus de la ciudad romana de antaño. Y en los extremos de esta plaza del Pilar, donde se alza la imponente Basílica de la Virgen del Pilar y desde donde vamos a iniciar nuestros movimientos en el día de hoy, tenemos a un lado las murallas, la Torre de la Azuda, resto superviviente del Alcázar musulmán y sede, por cierto, de la Oficina de Información y Turismo, junto con la barroca iglesia de San Juan de los Panetes con su prodigiosa torre octogonal de estilo mudéjar aragonés, y al otro la Catedral de San Salvador, o SEO, a la que ahora nos vamos. Y ahora vamos en dirección a la SEO, la catedral. A la SEO, no a la SEO. Aunque somos gente limpia, podríamos ir a la SEO también. Por cierto que la SEO es la sede o la silla del obispo, y que se levanta a su vez sobre la mezquita mayor de la islámica Saracusta.
De hecho, aún contamos con parte de su minarete, pues perdura en la torre actual. La SEO se inició en el siglo XII en un estilo románico, integrado en la anterior mezquita, aunque fue objeto de varias reformas hasta 1704, dando lugar a este aspecto final. Consta de 5 naves cubiertas con bóvedas de crucería, auténtico capricho visual, y sus diversas capillas con elementos de mármol, bronce, madera policromada y dorada y otras sutilezas varias, hacen de este templo una de las mayores joyas arquitectónicas de España. Una visita a Zaragoza no está completa si no se acompaña de la entrada a este templo, en el que, por cierto, los vigilantes ponen mucho empeño en que no se tome imagen alguna. Una pena. No dejan hacer fotos ni vídeo en el interior del aseo y es una pena porque yo creo que es de las más bonitas de España, pero con diferencia. Apoteósica, de verdad. La fachada no vale gran cosa, esta de aquí ya cambia un poco, pero la fachada principal no dice nada y sin embargo uno entra y queda maravillado. No hay otra palabra, maravillado. Dejamos perplejos la catedral para ir en busca del alpiste. No somos los únicos, ya son casi las 2 de la tarde. Y en el camino, nuevas muestras del mágico mudéjar, o del elegante neoclasicismo. Estilos que estimulan aún más, si cabe, nuestro ya feroz apetito cuando llegamos a la zona de tapas por excelencia de esta ciudad, el Tubo. Y será aquí donde demos rienda suelta a nuestras más atrevidas fantasías gastronómicas. Y tras reponer fuerzas, un paseo que nos descubre nuevos rincones de este vibrante casco de Zaragoza. Y llegamos poco a poco paseando a la vera de este grandioso río hasta las antiguas afueras de la Saracusta musulmana, donde se halla el Palacio de la Aljafería, hoy integrado ya en plena ciudad, que para eso ha crecido Zaragoza lo suyo en todo este tiempo. Se cree que este palacio tiene su origen en un campamento militar denominado Al-Jazira, levantado en 935 por orden de Abderramán III, para someter a los zaragozanos de aquel tiempo al poder del califato, pues resultaban un poco rebeldes. Sería Al-Muqtadir quien más tarde, ya en el siglo XI, mandaría levantar este edificio dentro del recinto militar. Su rica decoración llevó a los poetas a referirse a él como Palacio de la Alegría. La conquista cristiana lo convertiría en Alcázar Real, siendo la residencia de los reyes de Aragón. Ha sido también sede de la Inquisición hasta 1706 y más tarde cuartel militar y arsenal, hasta mediados del siglo XX. A todas esas funciones hay que añadirle una más. Hoy en día es sede de las Cortes de Aragón.
Sé sincero, pero sin ser duro, o sea... Bueno, esperaba algo más. Hombre, la aljafería es bonita. Tiene unos artesonados que están muy chulos. Todos esos arcos polilobulados del patio central son bonitos. No es la mezquita de Córdoba, no es la Alhambra de Granada, evidentemente. No son los Reales Alcázares de Sevilla. Pero bueno, si estáis en Zaragoza, venir hasta aquí y verlo es casi obligatorio. ¿He dicho obligatorio? Sí, obligatorio. Así me gustan las ideas claras. Por supuesto que sí. Obligatorio. Como obligatorio nos resulta también regresar a esta Plaza del Pilar, pues tenemos aquí el coche, y es que hemos hecho a pie el recorrido hasta la Aljafería. Un buen trecho, sí señor. Y por tanto será aquí, digo, donde le pongamos punto final a nuestro vídeo de hoy. Esta basílica de Nuestra Señora del Pilar asombra por muchas cosas. La primera, sin duda, el tamaño descomunal del templo, 130 metros de largo y 67 de ancho. 3 naves imponentes, de igual altura, y cubiertas con bóveda de cañón en las que se intercalan las cúpulas magníficamente decoradas por Antonio González Velázquez, Ramón y Francisco Valleu, y por supuesto, Francisco de Goya, cuñado de los dos anteriores. En la nave central destacan el altar mayor de la Asunción, obra de Damián Forment, del siglo XVI, realizado en alabastro policromado, en estilo gótico, tardío, ya con toques claramente renacentistas en las figuras representadas. El coro, en madera de roble de Flandes, no podían haber ido más lejos a buscarlo, y el órgano se encuentran en la parte occidental de esta nave central. En el lado opuesto, la Santa Capilla de la Virgen del Pilar. ¿Y por qué tenemos aquí este templo bajo la advocación mariana? Según la tradición, la Virgen María se habría aparecido en Zaragoza sobre una columna, el famoso Pilar. Eso hizo que se construyera una capilla en ese lugar, es decir, aquí, para alojar la columna, testimonio de su venida. De esa primera capilla no hay constatación de ningún tipo, pero sí de una antigua iglesia dedicada a la Virgen y levantada en este mismo lugar. Se sabe que cuando Alfonso I el Batallador reconquistó la ciudad, dicha iglesia estaba en muy mal estado y hubo que repararla. Más tarde, y sobre la anterior, se levantaría una iglesia románica, finalizada en el siglo XIII. Otro templo más se inicia sobre el precedente, hacia el siglo XIV, finalizando las obras en 1515 en un estilo gótico mudéjar. Y por si tanta nueva iglesia no fuera suficiente, en 1670 se promueve un templo barroco de nueva factura, que es el que podemos ver ahora. La ampliación del edificio concluyó en 1730 y supuso la demolición de la primitiva Capilla de la Virgen para ejecutar la actual, proyecto de Ventura Rodríguez. Las torres y cúpulas tan características de esta basílica se ejecutaron entre 1796 y 1872, año de finalización de las obras. Las torres angulares, con sus 98 metros de altura, muy poquito más que la Giralda de Sevilla, por cierto, sin el giraldillo, son del siglo XX. Un largo periplo temporal, como se puede ver, para una obra ciertamente espectacular. Bueno, pues grandiosidad del edificio, creencia de la gente, se ve que hay gente con mucha fe, son todo cuestiones, ¿no?, que invitan a pensar en este lugar como uno de los grandes focos de fe de España. La verdad es que uno entra en el Pilar y no queda indiferente, bien sea por las pinturas, por los retablos, por la fe, como digo, de la gente, las creencias. Sin duda, uno de esos lugares de imprescindible visita en España. ¿Cómo nos alegramos de haber venido? Hasta pronto, amigos.